Buenos días, mi nombre es Miguel de la Cruz, soy mentor de la comunidad Ohana y el día de hoy les voy a hablar acerca de Primera de Crónicas capítulo 22, del versículo 1 al 19. Ya vamos viendo a David en sus últimos días, y David tenía el deseo de construirle el templo al Señor. Es un deseo que él había tenido por mucho tiempo, pero sin embargo el Señor le dice que él no iba a ser quien iba a ser, pero sí iba a ser su hijo Salomón. Esto debido a que en esas épocas se encontraban mucho en guerras, había mucha violencia. David había tomado la vida de muchas personas. En cambio, Salomón amaría al Señor con todo su corazón desde el principio, por inculcación de David, por enseñanza de David, y porque iba a ser una persona, un rey que iba a vivir en paz, en tiempos de paz. Y esta paz que el Señor les había dado a sus enemigos, para que ellos pudieran disfrutar la paz que en otros tiempos no habían tenido, en los tiempos de David. Entonces, quiero centrarme en este capítulo en tres cosas importantes que resalto, que son la obediencia de David hacia el Señor, la manera en cómo preparó David a Salomón, cómo preparó a las futuras generaciones para servir al Señor, y tres, que en todo tiempo David obedecía al Señor. Y a pesar de que el Señor le quitó, ¿cómo puede decir?, ese privilegio de haberle construido el templo al Señor, él no se puso a discutirle, él no se sintió mal, no se rebeló contra el Señor por haberle quitado ese deseo que él tenía por mucho tiempo, sino que él obedeció. Y en todo tiempo nosotros debemos obedecerle. Las cosas que el Señor nos manda, tenemos que hacerlas, por más que a nosotros nos pueda parecer un poco injustas, o que no entendemos por qué, porque el Señor tiene planes mucho mayores en nosotros. Sabe por qué hace y no hace en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que amarle en todo tiempo, con todo nuestro corazón, así como David lo hacía, así como David le entregaba todo su corazón. Y a pesar de que pudo haber tenido muchos errores en su vida, pudo haber cometido muchas cosas, el Señor lo iba perdonando. Y él sabía que si se entregaba al Señor, podía recibir el castigo, sí, porque sabía las cosas que él había cometido, pero sabía que en el corazón del Señor él iba a tener misericordia, porque el Señor conocía su corazón. También es importante la manera en cómo él crió a Salomón, cómo desde pequeño le enseñó a amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Y es algo que nosotros debemos entregarle siempre debemos buscar al Señor por encima de todas las cosas. Tenemos que amarle con todo nuestro corazón, y a pesar de que sí podemos ser humanos y cometer algunos errores, que no es lo correcto, que debemos tratar de ser siempre lo mejor y agradar al Señor, tenemos que acordarnos de siempre darle todo, de siempre entregarle nuestros pensamientos, nuestros deseos, y amarlo con todo nuestro corazón sinceramente. Y por último, cuando el Señor nos manda hacer algo, obedecerle. Y si también nos quita algo, aceptarlo, porque el Señor sabe que pone y que nos quita de nuestra vida, como David, que le quitaron el deseo que había tenido por mucho tiempo de construir el templo, pero no le importó. Al contrario, él le dejó preparado ya todas las cosas a Salomón, le dejó a los mejores trabajadores en hierro, en los diferentes materiales que se iban a necesitar para la construcción. En vez de haberse rebelado y haberse negado a ayudarle todo, él lo dejó todo preparado. Y debemos ser así. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, aceptarlo con la mejor disposición, y pensar que esas cosas que Dios nos pide en nuestra vida es porque así lo tiene planeado Él, y es porque deben ser cumplidas así. Y bueno, ese es el capítulo del día de hoy de Primera de Crónicas 22, y es lo que el Señor me ha dado a mí, y con la manera en que cómo debemos aplicar nuestra vida. Siempre busquemos al Señor por encima de todas las cosas, y no nos olvidemos también de enseñarle a las futuras generaciones, a esas personas que van a venir, a amar al Señor con todo el corazón, compartirle la palabra del Señor, compartir de ese amor grande que nos tiene y la manera en cómo debemos amar.